Camino Extremo tiene grandes eventos de parte de Dios para ti. Porque orar es platicar con Dios. En Camino Extremo tenemos muchas oportunidades de estar en la presencia de Dios. Inicia tu día con la oración, todos unánimes juntos, de lunes a viernes, en vivo, de 6:30 a 7 a.m. o a cualquier hora del día desde tu computadora en la página www.caminoextremo.org o en tu dispositivo móvil en la aplicación Oración CX. También te invitamos a que te conectes a la oración de intercesión online, Clama a mí. Lo único que tienes que hacer es entrar a la página www.caminoextremo.org y darle clic al botón de la oración de intercesión, donde encontrarás el link para unirte a la oración en vivo, todos los miércoles de 8 p.m. a 9 p.m. y los viernes a la velada de oración de 9 p.m. a 12 a.m. No te pierdas la oportunidad de pasar un tiempo especial en la presencia de Dios, orando e intercediendo por nuestras familias, por nuestra salud, nuestra economía, nuestra congregación Camino Extremo y por México. Únete. Segunda de Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. En la página web de Camino Extremo está un apartado que dice ofrendar. Ahí puedes encontrar cómo hacerlo, a través de una transferencia interbancaria o depósito bancario. Que Dios te bendiga. Continuamos. Súper bien, vamos entonces a empezar. Y el día de hoy vamos a tener esta conferencia en dos partes. La primera parte va a ser una clase y la segunda parte va a ser una conferencia, una charla. ¿Qué diferencia hay? En las clases nosotros aprendemos algo, aprendemos algún conocimiento, y cuando tomamos una conferencia cristiana, cuando tomamos una charla, Dios ministra nuestro corazón. Pero en estas últimas 2 semanas, para todos los que escuchamos la oración todos unánimes juntos, tuvimos un estudio que se llamó Jesucristo en el Antiguo Testamento. Y empezamos la semana pasada y lo vimos desde la creación en Génesis 1, como decía, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y decíamos, bueno, si Dios estaba allí solo, porque dijo hagamos, y después fuimos ahí a ver en el Evangelio de Juan, que dice, el verbo era con Dios. Dice, en el principio el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Así que vimos que el Señor Jesucristo estaba desde la creación ahí con el Padre. Y hemos entendido nosotros que Dios es uno solo, no son 3 dioses, es un solo Dios, pero que se manifiesta a nosotros de diferentes formas. La relación que tenemos nosotros ahorita con Dios es a través del Espíritu Santo. Cuando sentimos su presencia es el Espíritu Santo. Pero también esa parte visible, lo que los seres humanos vieron fue al Señor Jesucristo, era Dios hecho hombre. Y vemos que en el Antiguo Testamento varias personas pudieron ver y tener un encuentro con el Señor Jesucristo visible. Lo vimos en las oraciones, por ejemplo, la primera persona en la Biblia que tuvo ese encuentro fue Agar, y eso me da mucho gusto porque era una mujer, y además era una mujer extranjera, egipcia, y ahí nos damos cuenta que Dios no hace acepción de personas. Las personas que hacen acepción de personas muchas veces a nombre de Dios o a nombre de religiones están totalmente equivocadas. Señor Jesucristo, la primera persona que tuvo ese encuentro fue una mujer egipcia que se llamaba Agar, que estaba en el desierto, que estaba muy triste, y
el Señor le dio una visión de lo que sería su vida. Le dijo, tu vida viene algo increíble. Ese hijo que estás esperando va a ser un varón y va a ser una gran nación y va a ser una nación tremenda. Y le dio una esperanza de vida. Lo vimos con Agar. Después, la segunda persona que tuvo ese encuentro visible con el Señor Jesucristo fue Abraham. ¿Sí? Abraham se encontró con el ángel del Señor cuando estaba en el sacrificio de Isaac y le dijo, Abraham, no lo hagas. ¿Sí? Ya he visto que en tu corazón no niegas nada a Dios. Y vemos eso que sucedió ahí. Después, una persona que era una persona impía, que iba a ir a maldecir a Israel, que se llamaba Balaam, ¿sí? El Señor dice que lo detuvo y lo hizo frente. Y ahí vimos cómo el Señor nos defiende. Después vimos una de las más impresionantes encuentros, fue el que tuvo Josué con un varón que tenía una espada en su mano, ¿sí? Y cuando le preguntó quién era, él dijo, soy el príncipe del ejército de Jehová. Y le dijo, quítate los zapatos porque el lugar el que pisas santo es. Ahí estaba frente al Señor Jesucristo. Si dice príncipe es porque es el Hijo de Dios. Ahí estaba frente al Señor Jesucristo. Después, otro que tuvo un encuentro impresionante fue Gedeón. Y el Señor Jesucristo le dijo, varón esforzado y valiente, levántate con esta tu fuerza y tú vas a librar a Israel de los madianitas. Vemos a Gedeón encontrándose. Otra persona que se encontró fueron los papás de Sansón. Su papá se llamaba Manoa y este varón, cuando le pide al Señor, porque primero se encontró con su esposa y entonces hizo una oración y le dijo, Señor, yo te pido que ese mismo varón que vio mi esposa también lo pueda yo ver. Y entonces oró y Dios le concedió su oración y tuvo una vez más un encuentro con el Señor Jesucristo, con el ángel de Jehová, dice la palabra de Dios. Y Manoa le preguntó su nombre y le dijo, ¿cómo te llamas? Y le contestó nuestro Señor Jesucristo, le dijo, ¿por qué me preguntas mi nombre? El cual es admirable. Cuando le contestó a Manoa cuál era su nombre, admirable. Y podemos nosotros recordar que en Isaías capítulo 9 hay una profecía del Señor Jesucristo que dice, niño nos es nacido, nos es dado, y su nombre será admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces coincide el nombre que el ángel de Jehová dijo de sí mismo, me llamo admirable, con la profecía que estaba escrita de nuestro Señor Jesucristo, que se iba a llamar admirable. Impresionante, impresionante. Después Elías, cuando estaba deprimido y cansado, tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo, con el ángel de Jehová, el cual lo hizo descansar y le dio de comer para que tuviera fuerzas y recobrara el ánimo. Uno de los últimos que vimos, aunque no son todos, hay más, fue esos tres varones que estaban en Babilonia y que hicieron una figura de bronce de el rey Nabucodonosor y decían, todo aquel que no se incline y adore esta figura se va a meter a un horno de fuego. Y ellos dijeron, no nos inclinamos. Y entonces los trajeron y el rey les dijo, ahorita se van a inclinar. Y ellos dijeron, no nos inclinamos. Y entonces los aventaron al horno. Y el mismo rey Nabucodonosor dice que se paró y le decía a las personas, ¿que no eran tres los varones que metieron al horno? Dice, yo veo en el horno 4 y uno de ellos tiene aspecto de hijo de los dioses, decía el rey Nabucodonosor. Y los tres varones fueron librados del fuego porque el Señor Jesucristo estaba ahí en medio de ellos. Impresionante, impresionante estas manifestaciones de nuestro Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Y la primera parte que les vamos a enseñar el día de hoy es acerca de una clase de las profecías que vienen en el Antiguo Testamento de nuestro Señor. La primera de ellas, le voy a pedir que abra su Biblia en el libro de Daniel. Daniel está en la segunda parte del Antiguo Testamento, después de Salmos y Proverbios. Vienen después los profetas, está Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y después está Daniel. Y le voy a pedir que abra la Biblia en Daniel, capítulo 9, versículo 22.
Daniel capítulo 9, le voy a leer desde el versículo 20. Y dice: aún estaba hablando y orando, confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. A partir de aquí empieza la profecía y dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación hasta el fin de la guerra durante las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre él. A veces las profecías son un poquito difíciles de entender, pero con una pequeña explicación se entienden. Y cuando habla de semanas, está hablando de un periodo de 7 años. La Biblia, cuando dice va a venir un periodo, primero dijo de 7 semanas y 62 semanas, decía, ¿sí? Después dice de que, le dijo el ángel Gabriel, de que se dio la orden para restaurar Jerusalén, que eso sucedió con Nehemías. Nehemías, si usted ha leído esa parte de la Biblia, era el copero del rey y le dijeron: oye, están en gran angustia los judíos que quedaron en Jerusalén porque están los muros derribados. Y entonces el rey le da permiso y le da incluso hasta recursos a Nehemías para ir y restaurar el muro y las puertas. Bueno, cuando el rey le da esa orden, fue en el año alrededor de entre el 450 y el 445 antes de Cristo, ¿de acuerdo? Y entonces ahí le está diciendo el ángel a Daniel: bueno, van a pasar 7 semanas, después 62 semanas, y va a venir el Mesías príncipe, y dice, y le va a ser quitada la vida, mas no por sí, sino que va a venir un príncipe extranjero y va a destruir la ciudad. ¿Sabes? Estaba dando preciso los tiempos que iban a suceder. Y si nosotros contamos de ese periodo de 450 antes de Cristo, 445 antes de Cristo, y sumamos los 483 años, 7 semanas son por 7, 49 años. Y luego 62 semanas por 7 son 434 años. En total, le dijo, va a venir el Mesías en 483 años. Y si tú tomas y esto es histórico, hermanos, esto no es religioso, eso está en la historia del mundo. Si tú vas a la historia universal, se restauraron, no solamente dicho por el pueblo judío, no solamente dicho por la Biblia, sino por los historiadores totalmente ajenos al cristianismo o al judaísmo. Se sabe perfectamente que se restauraron los muros en ese año. Y si tú cuentas los 483 años, da exactamente el día que el Señor Jesucristo entró a Jerusalén, cuando la gente ponía hojas de ramos de palmera, y él venía subido en un pollino entrando a Jerusalén, y la gente decía: Hosana al hijo de David, Hosana. Es en el año, hermano y hermana, en el que entró el Señor Jesucristo, y en esa semana el Señor Jesucristo entregó su vida y murió en una cruz. Un viernes y un domingo resucitó. ¿Sabes? Es impresionante la
exactitud de la profecía que se escribió muchísimos años antes de que se cumpliera. Y cuando nosotros a través de esto podemos saber que verdaderamente aquel que estaba profetizado era nuestro Señor Jesucristo, porque se cumplió con exactitud los tiempos. Justo cuando el Señor Jesucristo entró, se cumplieron los 483 años que estaban profetizados que se cumplirían. Es impresionante la exactitud. ¿Se imaginan? Exactitud impresionante del cumplimiento de esta profecía. Y después leímos y decía, y por otra semana confirmará el pacto. Y yo quiero decirle que esa semana son 7 años, y ahí es una profecía acerca de lo que será la gran tribulación. Con una exactitud total, el Señor le avisó a su pueblo cuándo vendría el Mesías. Tan es así que ya lo estaban esperando en ese tiempo. Y el rey Herodes, cuando llegaron los magos a decir, venimos a visitar al rey, sí, que ha de nacer. Y entonces él llamó a los sabios de la palabra y les dijo, ¿cuáles son las fechas? Son estas. ¿Y dónde debe de nacer? Le dijeron, está profetizado que va a nacer en Belén. Y entonces él mandó a matar a todos los niños menores de edad en esa ciudad de Belén. Era un rey muy sanguinario, Herodes. Pero en sueños Dios le dijo a José, toma al niño y a tu mujer y váyanse a Egipto. Y nosotros sabemos esa historia de nuestro Señor Jesucristo, cómo lo libró de la mano del rey Herodes cuando era un bebé, nuestro Señor Jesucristo. Y se cumplía porque ellos ya sabían que esos eran los tiempos. Ellos ya sabían que esos eran los tiempos, ¿sí? Y es a veces increíble que podamos nosotros saber si estaba profetizado exactamente el tiempo, que aún así no hayan creído en el Señor Jesucristo. Pero hoy te digo algo, hay una profecía también en la Biblia que un día el pueblo de Dios va a creer en el Señor Jesucristo, y estoy hablando del pueblo de Israel, ¿de acuerdo? Y cuando el pueblo de Israel empiece a creer en el Señor Jesucristo, hermano, el tiempo se ha acercado. Y quiero decirle que como nunca antes en toda la historia se han estado convirtiendo al Señor Jesucristo los israelitas, los judíos. Como nunca antes en el tiempo hay judíos mesiánicos predicándole a los judíos en toda la tierra. Así que hoy le digo, el tiempo se está acercando, hermanos y hermanas. El tiempo de la venida de nuestro Señor Jesús se está acercando. Pero ¿sabes? No nos dijo nada el Señor acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Solamente nos dijo que 7 años va a haber una gran tribulación y después va a venir el Señor. Pero no especifica cuándo va a suceder. ¿Por qué? Porque el mismo Señor Jesucristo nos dijo, nadie sabe el día ni la hora. Vendrá como ladrón en la noche el Señor. Así es como dice la palabra de Dios. Pero nosotros tenemos que estar prestos y velar, porque el Señor Jesucristo nos puso incluso una parábola y nos dijo, había unas personas esperando al esposo y unas tenían aceite, ¿sí? Y todas se quedaron dormidas, pero unas estaban preparadas con el aceite, y cuando llegó el esposo las otras no tenían aceite y salieron corriendo a buscar, y cuando regresaron el esposo ya se había ido. Y eso habla de la preparación. Tú y yo tenemos que vivir una vida en santidad y llena del Espíritu Santo. Ese es el aceite al que se refiere. Tenemos que estar llenos del Espíritu Santo, y cada día que amanezca tú digas, yo estoy listo el día de hoy. Si un día estás en un momento difícil en tu vida, a lo mejor estás en un lugar donde parece que ahí se acabó todo, tú tienes que estar tranquilo y decir, si hoy se acaba mi vida, hoy empieza mi vida eterna en el nombre de Jesús. Yo estoy con certeza absoluta de mi salvación. Y con sinceridad yo te pregunto, ¿cuántos están absolutamente seguros que si hoy murieran serían salvos? Levántame su mano. Sabes, no es por las cosas que nosotros hacemos, sino por las que Él hizo en esa cruz, que somos nosotros salvos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hay dos profecías más que le quiero leer y están en el libro de Isaías. Usted solamente apúntelas para no perder mucho tiempo. Pero Isaías capítulo 9, versículo 6, es una profecía acerca de nuestro Señor que dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado,
y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Es un versículo que leemos mucho en Navidad, ¿verdad? Porque nos habla del nacimiento de nuestro Señor Jesús, Isaías 9:6. Y después hay otra de las grandísimas profecías. Mira que con una exactitud total nos describe el sacrificio que pasaría nuestro Señor Jesús. Y esa está en Isaías 53. Sí, en Isaías 53 nos dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios, por abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Dice la palabra de Dios que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cual se apartó cada uno por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Afligido él, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Y vemos nosotros exactamente una profecía de lo que pasaría con el Señor Jesucristo. Y sabes, hay muchas personas, sobre todo personas de algunas religiones musulmanas, que dicen: es que nosotros creemos en Jesucristo, pero no creemos en la cruz porque nadie puede matar a Dios. Dicen ellos, nadie puede matar a Dios. Pero Jesucristo nadie lo mató. Él entregó su vida por amor, pagando por nuestros pecados. Él tenía el poder para entregarla. Y cuando llegó a apresarlo, traía un cuchillo aquí de pescador, este Pedro, y sacó su cuchillo y le cortó la oreja ahí a uno de los siervos del sumo sacerdote, que se llamaba Malco, y le cortó la oreja. Y el Señor Jesucristo tomó la oreja del suelo y se la pegó. Imagínense. Hasta cuando lo estaban apresando hizo un milagro nuestro Señor Jesús. Y le dijo a Pedro: guarda tu espada, ¿qué no sabes que si yo clamara a mi Padre, vendrían ahorita legiones de ángeles y me librarían de todo el imperio romano? Estoy poniendo mi vida voluntariamente, le dijo a Pedro, nadie me la quita. Yo estoy poniendo mi vida por amor, por restaurar la comunión de la humanidad con el Padre, para que todo aquel que en mí crea, dijo el Señor Jesucristo, tenga vida eterna y no se pierda. Ese es el amor del Señor Jesucristo. Él no fue vencido en la cruz, Él triunfó en la cruz, en el nombre de Jesús, y después exhibió a los principados y a las potestades, triunfando sobre de ellos, resucitando de los muertos. Nadie le quitó la vida, Él la entregó por amor. Nadie tenía la opción de quitarle la vida, solamente si Él la entregara, y lo hizo por amor. Y ahí en mismo Isaías, y ahora sí quiero pedirte que lo abras, Isaías capítulo 61, y le voy a pedir por favor a mi hermano Joel si me puede ayudar con el piano. ¿Y sabe usted por qué en Camino Extremo se siente tanto la presencia de Dios en la alabanza y en la adoración? Porque los muchachos y muchachas que tocan en la alabanza no están buscando gloria, sino están buscando darle gloria al único que la merece, y por eso se siente en este lugar la presencia de Dios. Es un equipo de alabanza que le da gloria a nuestro Señor. Y dice Isaías capítulo 61, ¿ya lo tienen? Vamos a leerlo. Dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Bueno, ya lo leíste de la fuente. Esa es la profecía que escribió el profeta Isaías muchísimos años antes del Señor Jesucristo. Y vamos a ver el cumplimiento de esa profecía. Y le voy a pedir que abra la Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 4.
versículo 16. ¿Ya leíste entonces? Isaías 61 es donde dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió Jehová para dar buenas nuevas a los pobres. Bueno, ya lo viste dónde está, Isaías 61. Y ahora vamos a ver cuando esto se cumplió. Dice Lucas capítulo 4, versículo 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Impresionante, impresionante. El cumplimiento de una profecía delante de ellos. Y sabes, esta profecía se cumplió en ese momento, pero se está cumpliendo a partir de ese momento, porque el Espíritu de Dios vino sobre nuestro Señor Jesucristo y fue ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, para dar libertad a los cautivos. Y ese poder de Dios se sigue manifestando el día de hoy. Y así como se leyó en ese día, esa profecía o esa escritura hoy se cumplió delante de vuestros ojos. Con toda certeza te digo, el día de hoy esta escritura se está cumpliendo en este lugar delante de tus ojos, porque yo estoy seguro que en este momento el Espíritu de Dios está sobre nosotros y está la unción del Espíritu Santo en este momento trayendo una buena noticia a un corazón que estaba abatido. En este momento está trayendo el Espíritu Santo de Dios una sanidad a un corazón quebrantado en el nombre de Jesús. En este momento está haciendo libre a alguien que estaba cautivo en el nombre de Jesús, y hoy delante de tus ojos se está cumpliendo esta profecía, hermano, hermana. Dice la palabra de Dios que vino el Señor a traer buenas nuevas a los pobres. Y sabes, muchos de nosotros llegamos al Señor Jesucristo sin esperanza. A mí me ha tocado platicar y recibir a muchos de ustedes, y hay veces que me dicen: es que pastor, mi familia no tiene forma de ser arreglada. Son tan profundas las heridas, están tan densas las tinieblas, está tan mal la situación que esto no tiene forma de ser arreglada. Y tiempo después ellos están diciendo: en el nombre de Jesús, no hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. ¿Quieres una buena noticia el día de hoy? No importa cómo esté la situación que estés enfrentando, para Dios no hay nada imposible, hermano y hermana. Hermano y hermana. Y sabes, si en tu casa hay tinieblas, hay algo más poderoso que las tinieblas, y es la luz. Aún en el lugar más oscuro, si tú prendes una luz, se ilumina todo. La luz es muchísimo más poderosa que las tinieblas. Si tú le abres la puerta al Espíritu Santo de Dios y le dices: entra a mi casa, aunque sean densas las tinieblas, hermano y hermana, vendrá gran luz y sobre ti será vista la gloria de Dios. Y al ratito esa familia que alguien conoció y que la vio deshecha va a dar testimonio, va a decir: no, esa familia sí es un milagro. Lo que pasó allá adentro sí es inexplicable. Y tú vas a decir: es un milagro, pero sí tiene explicación. A esta casa entró la luz de Jesucristo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ayer una hermana nos decía: pastor, es que mi hijo está muy mal, está perdido en las drogas,
Hermana, no hay nada imposible para Dios. Clama a Él. Dice el Señor, ¿se tardará Dios en responderle a sus elegidos si claman a Él de día y de noche? Clama a Él por tu hijo. Tienes un hijo en drogas, tienes una hija que está fuera de la casa en rebeldía. Clama a Él de día y de noche, y un día, hermana, tus ojos lo van a ver tocando a la puerta y se va a lanzar hacia ti, te va a decir, perdóname, mamá, y lo vas a guiar a los pies de Jesucristo. Lo van a ver tus ojos, porque para Dios no hay nada imposible. No hay nada imposible para Dios. ¿Hay alguna mejor noticia que esta que puedas recibir el día de hoy? Entonces, hoy, delante de tus ojos, se ha cumplido esta profecía. Señor Jesucristo, sigue dando buenas noticias a los pobres en el nombre de Jesús. Y dice la palabra de Dios, sanar a los quebrantados de corazón. Y hay veces que el mundo nos ha tratado sin misericordia, hermano. Cuando cometes un error en el mundo, se te trata sin misericordia. La maldad del demonio y de este mundo no tienen misericordia. Y hay veces que hemos sido pisoteados de nuestra dignidad, y hay veces que hemos sido vejados y hemos sido humillados aún hasta públicamente. Bueno, si hay alguien hoy aquí que dice, yo me identifico, yo he sido humillado, yo entregué mi corazón y era una broma, y alguien me exhibió públicamente después de haberme engañado, alguien me defraudó, alguien me engañó. Hoy el Espíritu de Dios está aquí para traer sanidad al quebrantado de corazón. Si tú le dices, Señor, mi corazón está quebrantado, y yo te pido, Señor, sana mi corazón, Padre, sana mi corazón. Hoy delante de tus propios ojos se va a cumplir esta palabra y esta escritura que escribió el profeta Isaías en Isaías 61, y que la volvió a leer nuestro Señor Jesucristo en los evangelios, y se va a cumplir. Y no va a ser un testimonio de alguien más, sino va a ser el testimonio de tu propia vida, y tú vas a decir, delante de mis propios ojos, la unción del Señor transformó mi vida y sanó mi corazón, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y Dios va a sanar tu corazón con un propósito, con el propósito de que seas luz en medio de las tinieblas. Y va a llegar alguien que pasó por las mismas circunstancias que tú, y que también fue vejado quizá de su dignidad, y que también fue quizá exhibido, quizá también fue burlado, y tú vas a tener la palabra de esperanza, y tú vas a ser un portador de la gloria de Cristo en el nombre de Jesús, para que Dios siga sanando corazones quebrantados en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. ¿Habrá aquí algún corazón quebrantado que el Señor sanó? Podría levantar su mano. A mí, yo estaba quebrado, hermano. Yo estaba quebrado, y el Señor Jesucristo me sanó en mi interior. Yo estoy tan agradecido con mi Señor Jesús. Mi Señor Jesús, yo le debo todo lo que soy y toda mi vida, todo mi servicio, el resto de mi vida, las 24 horas son para Él, porque Él me encontró quebrado y me regresó una vida abundante, y yo le merezco a Él todo mi agradecimiento eterno, a mi Señor Jesucristo, porque verdaderamente uno de esos corazones quebrantados que Él sanó fue el mío, y yo le doy gloria a Él. Y al final dijo el Señor, poner en libertad a los oprimidos, pregonar libertad a los cautivos. Y cuando Él decía estas palabras, las personas le decían, pero si yo no soy esclavo de nadie. Y el Señor Jesucristo le dijo, el que practica el pecado, esclavo es del pecado, pero seréis libre, verdaderamente libre, si el Hijo te liberare, les dijo el Señor Jesucristo. Y hay veces, hermanos, que estamos atados al pecado, y por más que sabes que está dañando tu casa, que te está dañando, y volvemos otra vez a caer ahí, necesitamos que alguien más poderoso que las tinieblas nos liberte. Es el Hijo de Dios. Él es el que va a traer libertad a aquel que está cautivo en los brazos del pecado, y tú tienes que decir, en el nombre de Jesús.
Y con el poder de Dios yo declaro que estas cadenas de opresión se rompen de mi vida. Yo declaro que el pecado ya no tiene más potestad sobre mi vida y que a partir de ahora yo soy un hijo, una hija de Dios, lleno del Espíritu Santo, y que el pecado está vencido, que el vicio está vencido, que la promiscuidad, que la pornografía está vencida en mi vida y no vuelve más, porque el poder de Dios me saca adelante. Ese es el Espíritu del Señor que ungió a nuestro Señor Jesucristo para predicar, para pregonar libertad, para declarar libertad a los cautivos por el pecado. Y sabes, dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo no vino a buscar a los justos, sino a los pecadores, al arrepentimiento. ¿Y cuántos le dan gracias a Dios por eso, hermano? No vino a buscar a los justos, sino a los pecadores, al arrepentimiento. Toda la gloria es para nuestro Señor Jesucristo, quien pagó en esa cruz para que hoy tú y yo tengamos esta oportunidad de una restauración total de vida. Yo te invito a que cierres ahí tus ojos y vamos a orar. Y la oración de ministración, hermano y hermana, tiene que ser audible, porque si tú oras en tu mente te vas a distraer, pero si tú oras con tus labios, entonces es muy difícil que te distraigas. Yo te invito a que ores en una voz audible. No tiene que ser un grito, es un murmullo, pero suficiente para que tú lleves cautivos los pensamientos a la obediencia a Cristo Jesús. Entonces, con una voz audible, incluso si estás viendo por internet, con una voz audible, ahí donde estás, cierra tus ojos y ora al Señor. Bendito Padre, estamos delante de ti, Señor. Tú eres Dios bueno. Tú eres admirable, Señor Jesucristo. Y mientras más te conozco, Señor, más me admiro. Padre eterno, príncipe de paz. Y con una claridad tan impresionante estaba profetizado de ti en la palabra, Dios, que no me queda la menor duda. Jesucristo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente, el que entregó su vida voluntariamente en una cruz y que al tercer día resucitó. El que tomó la copa de nuestras maldades y vergüenzas, nuestros pecados y dolores, nuestras enfermedades, y las llevó a la cruz. Y al tercer día resucitaste, Señor Jesucristo. Sea a ti toda la gloria, Señor, toda la gloria y todo el reconocimiento. Solamente tú lo mereces, Señor Jesucristo. Y bendito Dios, con una exactitud de años fue profetizado el día que entraste. Y ese pueblo te recibió como rey, diciendo: Hosana, aquel que viene en el nombre del Señor, Hosana al Hijo de David. Pero tres días después, ese mismo pueblo estaba gritando que te crucificaran, Señor. Y entregaste tu vida, Señor, y hoy sabemos que ese sacrificio y esa muerte han traído vida. Y tú hoy puedes ver, Señor, en nosotros, Padre, que esa aflicción dio fruto. El resultado de esa aflicción en la cruz fue que hoy tenemos vida, Señor. Y se cumple no solamente ahí en Nazaret, en esa sinagoga, donde los ojos de todos estaban puestos en ti, Señor, y tú les dijiste con una voz de autoridad y al mismo tiempo una voz de amor, porque tú eres el león de la tribu de Judá, pero también eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Dios. Y con esa voz de autoridad y al mismo tiempo de amor, dijiste: hoy se ha cumplido esta palabra delante de vuestros ojos. Y a partir de ese día, Señor, se cumple esa palabra delante de nuestros ojos, Padre, porque han llegado buenas noticias, Señor, al que estaba pobre, Señor, sin esperanza. Y las buenas noticias es que no importa qué tan mal esté tu vida, para Dios no hay nada imposible, Señor. Y viene acompañada, Señor,
del testimonio de hermanas y hermanos que llegaron a Cristo antes que nosotros y nos daban ánimo diciendo: sí va a cambiar tu vida. Y hoy que nuestra vida ha cambiado, Señor, yo tomo la estafeta para decirle a este mundo que no hay nada imposible para Dios, Señor. Y contarles también yo mi testimonio de vida, Dios. Seré un portador de las buenas noticias del Evangelio de Jesucristo, en el nombre de Jesús. Y esta palabra se sigue cumpliendo delante de nuestros ojos, porque tú traes, Señor, sanidad al corazón quebrantado. Y yo sé que hoy aquí hay algún corazón quebrantado, Señor. Yo lo sé, Señor. Aquí hay alguien que hoy está sufriendo. Hoy, Señor, su corazón está, Señor, está sangrando, Dios. Hoy aquí está alguien, Padre. Yo te pido que delante de nuestros ojos, Señor, sea cumplida esta palabra. Bendito Espíritu Santo de Dios, y tú puedas sanar al corazón quebrantado, Dios. En el nombre de Jesús, que tú puedas sanar al corazón quebrantado. Señor, hay tanto, Señor, violencia, hay tanta maldad, Señor. Personas sin misericordia, Padre, que a veces, Señor, con dureza destruyen la autoestima y el valor de alguno de nosotros, Padre. Pero hoy estamos, Señor, bajo las alas del Omnipotente Dios, en los cuidados intensivos de la casa de Dios, en los cuidados intensivos de la bendita casa de Dios, Señor, donde el médico de médicos, mi Señor Jesús, sanará mi corazón, Padre. Y en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, yo declaro sanidad. Dígale ahí: yo declaro sanidad a mi corazón. Si mi corazón hoy está quebrantado, yo declaro sanidad. Señor, sáname, Dios, sáname de las heridas. Trae una vez más gozo a mi vida, Señor. Ayúdame, Padre, a salir adelante de esto, perdonando, Señor, y abrazando, Señor, tu palabra, Padre, poniendo los ojos en Jesucristo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y bendito Padre, tu palabra nos dice que tú viniste a pregonar, a declarar libertad al que estaba cautivo. Y hay veces que estamos presos de los pecados, Dios, presos, Dios. Y hay veces que nos hemos querido zafar y no podemos, pero no es en nuestras fuerzas, sino en el poder de tu fuerza. Y hoy declaramos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, que toda cadena es rota en el nombre de Jesús. Toda influencia del pecado, de la maldición, toda tiniebla es echada fuera de nuestras vidas en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y declaramos: en mi vida solamente habita y reina la presencia del Espíritu Santo de mi Señor Jesucristo. Hoy se va toda influencia del pecado. Yo soy libre. Dígale al Señor: yo soy libre por tu nombre, Señor Jesús. Yo soy libre del pecado. Yo soy libre de la atadura. Yo soy libre de la maldición, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Es en el nombre poderoso de Jesús. Te damos a ti toda gloria, Dios. Toda gloria, Señor Jesucristo. Toda gloria, Señor Jesús. En el nombre de Jesús, Señor.